Paz de Cristo, hermano, paz de Cristo, muy hermosa noche, que la gracia de nuestro Señor, la gracia, la bendición, el amor de Jesucristo te acompañe completamente en esta noche y que puedas gozar de su bendito amor. Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros y estoy seguro que en esta noche, en esta madrugada, tú podrás entenderlo así, vivirlo así y saber que el Señor está cuidando de ti. Vamos a seguir con esta serie que tenemos de la semana que tiene que ver con la fe y qué es lo que hace que realmente Dios haga ciertos milagros en nuestras vidas, ¿no? Empezamos hablando de aquel hombre paralítico, hablamos de romper el cielo, de abrir el cielo y de también abrir nuestro cuerpo o romper ese velo que está en nuestro cuerpo, que es digamos como una malla, una suerte de malla que nos ensucia y que cuando está sucia pues no podemos alcanzar las verdades, los regalos que Dios tiene para nosotros. También estuvimos hablando de todo lo que conlleva el número 4 de estos hombres, hablando de estos 4 hombres que cargaron a aquel varón, aquel paralítico, y hoy quiero terminar, vamos a ir cerrando ya esta serie y prácticamente vamos a estar empezando a cerrar hoy. Hoy es el último punto, ya prácticamente mañana tenemos la conclusión. Entonces, fíjate bien que el día de ayer terminamos hablando de los 4 varones hebreos, que fueron llevados a Babilonia y aprendimos que en ellos se depositó algo muy especial de parte de Dios. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que llevamos dentro, decíamos, pero también al final establecimos que hay una premisa que funciona en el ámbito espiritual y la premisa es la siguiente: para un milagro se requiere conocimiento. Fíjate bien, la mayoría de la gente cree que para un milagro se requiere de oración. Para un milagro se requiere de oración, es lo que la gente cree, piensa. Sin embargo, la Escritura en muchos lugares nos va a enseñar cómo para un milagro lo que se requiere es entendimiento, conocimiento, sabiduría, cosas que se pueden tener, pero que muchas veces nosotros no hemos desarrollado. A estos hombres, esos 4 varones hebreos, fueron separados precisamente para darles enseñanza, conocimiento, entendimiento a mayor rango, es decir, que ellos entendieran toda clase de arte, toda clase de ciencia, toda clase de conocimiento. En ese sentido, la Biblia no especifica sobre qué específicamente, sobre una sola cosa o sobre otra. Ahí dice toda clase de conocimiento, toda clase de ciencia. Obviamente lo que hasta ese momento la gente pudiera saber, se los estaban enseñando a ellos, es decir, los estaban potenciando con conocimiento. Cuando Daniel empieza a interpretar sueños, créeme que él echó mano de ese conocimiento que él tenía. A veces creemos que todo lo que Dios nos quiere hablar o lo que nosotros tengamos que entender del mundo espiritual únicamente se puede recibir por revelación. Y es cierto, Dios te lo va a revelar, pero muchas veces esa revelación ya está sembrada dentro de ti y solamente va a germinar si tú la riegas, es decir, le echas, la estás dando vida o la estás germinando con agua del conocimiento, del estudio, del aprendizaje, de la ciencia, de la sabiduría de parte de Dios. Entonces, ahí quedamos y estuvimos hablando de que precisamente para ver que un milagro sucediera, generalmente las personas no oraban. La Biblia sí dice que para la sanidad el enfermo se le imponen las manos, y lo dice, por ejemplo, Santiago, cuando alguien está enfermo, dice que haga oración y que los ancianos o los ministros vengan a su casa o vengan al lugar donde está y le impongan las manos. Y también habla de que sus pecados serán sanados, etcétera, etcétera. Pero Jesús dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. La cosa es que la oración nos ayuda para las sanidades, pero para los milagros, fíjate bien, para los milagros, porque son dones distintos,
ya se requiere conocimiento. Ahí ya no podemos obrar, ya no podemos actuar a cabalidad o completos si estamos dependiendo únicamente de la revelación del momento. Es decir, Dios va a usar nuestra revelación, va a usar nuestro corazón, sí, pero vamos a quedar cortos. Los milagros van a ser mayores cada vez que tengamos un conocimiento. Y te lo voy a demostrar con la escritura. Ahorita vamos a leer lo que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 14, Éxodo capítulo 14 y verso 14. Bueno, ahí nos vamos a enfocar, pero vamos a leer algunos versículos adelante. Entonces, habíamos hablado de la situación que ocurrió en Segundo de Reyes del capítulo 6, del 6 y 7, donde una persona perdió una hacha que se fue al agua, y esta agua, pues obviamente el hacha, al ser hierro, se hundió, ¿no? Entonces el profeta viene y le dice, a ver, enséñame a dónde cayó. Le dice, pues por aquí cayó. Entonces el profeta hace algo muy específico. Vamos a leerlo precisamente para que tú te des cuenta qué es lo que hizo el profeta. Esto está dijimos en Segundo de Reyes. Déjame te lo busco porque no lo tenía preparado. Segundo de Reyes capítulo 6, desde el verso 6 en adelante. Fíjate bien, dice Crónicas, me fui mal yo. Segundo de Crónicas, Segundo de Reyes, aquí está, piqué mal el punto aquí. Bueno, Segundo de Reyes, capítulo 6 y verso 6. Dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hielo. Fíjate, el hierro, dice hizo flotar el hielo, hizo flotar el hielo, el hierro. Ay, se me está trabando la lengua. Y lo que yo quiero que conozcas, que entiendas, que tu corazón alcance a comprender es que cuando tú estás pidiéndole a Dios un milagro, muchas veces estás desperdiciando tiempo porque pasas más tiempo orando que haciendo lo que el Espíritu ya te ha indicado que hagas. Pasaste más tiempo buscando la presencia de Dios, y lo cual es bueno. No quiero que se malinterprete la idea. No quiero enseñar algo que no esté en la Biblia. No te voy a decir, hermano, no ores, solamente aprende cosas. No, que no se malinterprete. Lo que te estoy enseñando es que aparte de orar, aprendas, que aparte de orar, busques conocimiento, sabiduría. Obviamente tenemos que ir a la escritura, obviamente no vamos a adquirir sabiduría en donde sea, vamos a adquirir sabiduría de la buena en la escritura, pero hay que tener conocimiento. ¿Cómo supo el varón de Dios que agarrando un palo, cortando este palo, y lo iba a echar ahí y de ahí iba a flotar el hierro? Él tenía que haber sabido algo que los demás no sabían. Cuando después este mismo profeta, el profeta Eliseo, le dicen que van a tomar agua y le dicen, es que el agua está amarga. Entonces él agarra y le dice, pues échenle sal, y le echan la sal, y la sal corta lo amargo y empieza a dar un sabor dulce. Él tenía que saber algo que los demás no sabían. Él debía de saber. Él no se puso a orar. Él no necesitó ponerse en ese momento. No les dijo, a ver, hermanos, pues agarrémonos de las manos y vamos a orar, Señor, sana el agua. No. Cuando Moisés también sanó el agua amarga en aquel lugar, en Mará, él encontró que el agua estaba amarga. ¿Y qué hicieron? O sea, lo que Moisés hizo, lo que el profeta hizo, fue sanar el agua con una actividad, con una acción que lo llevó a reconocer y entender al otro que había que saber algo. Ni Moisés se puso a orar para que el agua sanara, ni Eliseo se puso a orar para que el agua sanara, ni Eliseo se puso a orar para que el hierro flotara, ni Eliseo tampoco se puso a orar para que para que la olla de comida que estaba envenenada, la cual habían traído de unas calabazas silvestres y que habían hecho una sopa, un caldo, un potaje, él cuando ve eso dice, a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos esto, tráiganme harina. Y la harina se la echaron al caldo, al potaje, y entonces el potaje fue comestible una vez que se arregló aquello. Lo que quiero que notes es que en ninguno de estos casos, habiendo un milagro,
en el que ocurre un milagro, algo que es un milagro, algo es la capacidad de traer la intervención de Dios a una situación específica. Dios intervino de manera específica en cada uno de estos lugares. Y quiero que te acuerdes, vamos a ir ahora sí al tema, a la parte donde quiero que nos enfoquemos, que es en Moisés, en el capítulo 14. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, viene siendo perseguido de Faraón. Pero ¿qué crees? Moisés tenía un conocimiento previo de que eso iba a ocurrir. Ellos simplemente salieron, ¿cierto? Llegó un momento en el que ellos ya no sabían si irse por aquí, por allá o por acullá. Entonces en el capítulo 14 dice, en el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, fíjate bien, están hablando, aquí está la oración, esta es la oración. Jehová le habla a Moisés y le dice, dile a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante del Pi-Hahirot, bueno, como se lee en español, Pi-Hahirot, o en hebreo, Pi-Hahirot, ante el Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y fíjate bien, Dios ya sabía a dónde llevaba al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no. Lo que quiero que notes es que a Moisés se le está dando conocimiento que no se le dio al pueblo, porque Moisés nada más les dijo, regrésense y vayan por tal lugar. Fíjense bien, parte de la información era exclusivamente para Moisés, parte de la información era exclusivamente para el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios, si leemos el verso 3, el Señor le dice a Moisés, porque Faraón va a decir en su corazón, están encerrados en la tierra, entre el desierto y el mar. El desierto los ha encerrado. Están en una encrucijada, están en un punto donde no pueden ir a ningún lado, están en un punto de inflexión. Y dice Dios, le dice a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón para que los vuelva a seguir, para que vaya detrás de ustedes. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Es decir, se regresaron, porque ya iban por un rumbo, se regresaron y se metieron a una zona donde no había más que para ir o para adelante hacia el mar o para atrás hacia el ejército de Faraón. Y entonces se le informó al rey de Faraón, o al rey Faraón, al rey de Egipto, lo que había ocurrido, es decir, que el pueblo estaba huyendo y que estaba en cierta zona donde no había mucho para dónde ir. Dice, entonces, ¿cómo los dejamos ir? ¿Por qué hicimos esto? Se empieza a preguntar Faraón. Y dice, ¿cómo que no? ¿Por qué dejamos ir a nuestros esclavos? Y arregló su carro, unció su carro, y tomó consigo a su pueblo, dice, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, o sea, 600 carros de los mejores, además de todos los demás carros que hubiese, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y ahí él los siguió, y todo lo que Dios le dijo a Moisés empieza a cumplir. Es decir, yo quiero que notes esto, antes de que ocurran las cosas, Dios le avisa al profeta, y la escritura dice en Oseas que no hará nada el Señor sin que lo dé a conocer primero a sus profetas. Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Qué tiene Moisés de ventaja? Que él tiene conocimiento. Fíjate bien, él tiene una sabiduría, tiene una revelación. Hasta aquí él tiene algo que ya llegó de parte de Dios, pero todavía no ocurre. Entonces, cuando los hebreos que ya estaban en esa posición no tan buena, o sea, era un lugar donde ellos estaban quedando, como decimos ahora, entre la espada y la pared, ¿cierto? Entonces ellos, cuando se acercó tanto Faraón a ellos, que los hijos de Israel alzaron los ojos, en el verso 10 estoy, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? Clamaron. Es decir, hasta aquí el pueblo de Israel empieza a orar. Fíjate bien. Se empieza a poner tensa la situación y la mayoría de nosotros hacemos lo mismo que ellos. Decimos, a ver,
Es que en este momento de dificultad yo lo que necesito es orar y corremos a nuestro lugar a nuestro lugar secreto, lo cual es bueno, no me malinterpretes. Te debes de poner en la presencia de Dios, sí. Tienes que confiar en Dios, sí. Pero no, hay momentos para orar y hay momentos para actuar, mi hermano. Hay momentos para usar lo que ya sabes de parte de Dios. Hay momentos donde ya no es espacio ni tiempo para orar. Y este momento, cuando tú requieres un milagro de Dios, no es el mejor momento para orar. Tú ya tienes que haber estado orando. Si a ti te tienen que decir, vamos a orar para que esto ocurra, hermano, es porque no estás orando. La Biblia dice que oremos sin cesar, es decir, la oración no es algo que se debe de hacer ante un problema o ante una situación. La oración es algo que se debe de hacer siempre, siempre, en cada momento, en cada segundo. Por eso tenemos que estar meditando la palabra, porque de esa manera podemos estar orando continuamente. Pero hermano, el pueblo de Israel no sabía esto. Hasta ese momento el pueblo de Israel estaba empezando a orar. Ellos no se preocuparon de orar por el camino, no se preocuparon de conectar con Dios por el camino. Moisés sí, Moisés en el camino se enteró de lo que iba a pasar, Dios le dijo que iba a pasar. El pueblo de Israel no, lo que Moisés necesitaba era un milagro, lo que el pueblo de Israel necesitaba un milagro. Y ocurren varios milagros. Fíjate bien lo primero que ocurre. Ocurre que estaban, fíjate bien, les voy a leer los versículos, el 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos, es decir, detrás del pueblo de Israel, y también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, es decir, el ángel se fue atrás de ellos en lugar de ir delante de ellos, y la nube se quedó también detrás de ellos en lugar de ir delante de ellos o de irlos arriba, ¿no? Dice, e iba el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para unos y alumbraba a Israel de noche. Es decir, para los egipcios era nube y tinieblas, pero para los egipcios era luz y era calor. Y en toda aquella noche, dice, nunca se acercaron los unos a los otros. Ahí ya hay un milagro. Ellos no los pudieron tocar todavía, no los pudieron acercarse lo suficiente como para decir, vamos a deshacer al pueblo de Israel. No se pudo, porque un milagro empezó a ocurrir desde ese momento. Pero ¿qué es lo que ocurrió para que este milagro sucediera? Porque los milagros, hermano, no simplemente ocurren. Los milagros se traen a la vida. Los milagros, el hombre de Dios los va a hacer llegar al lugar donde se ocupa. Recuerda que un milagro es la capacidad de traer la intervención de Dios a una situación en específico. Y si tú vas a hacer un milagro, no lo vas a hacer tú, pero tú vas a traer la intervención de Dios. Porque tú ya estás conectado con Él, porque tú ya sabes lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que Moisés sabía que los demás no? Fíjate bien, cuando el pueblo empezó a clamar, Dios se enojó. Dios se puso serio con ellos y les empezó a decir, porque fíjate bien lo que ellos clamaron, clamaron a Jehová, dice oraron, o se traduce para muchos se pusieron a orar, pero fíjate el tipo de oración que hacían, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que ya nos viniste a sacar aquí para que nos moramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? ¿No es lo que te dijimos cuando estábamos allá? Déjanos servir a los egipcios, porque todavía nos era mejor servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Y Moisés les dijo al pueblo, no teman, quédense quietos, quédense firmes, vean la salvación de Jehová que ahora Él hará con ustedes. Porque los egipcios que ustedes vieron hoy, nunca más los volveréis a ver. Fíjate bien, él ya sabía lo que iba a pasar. Moisés no se puso a orar, Moisés no se puso a clamar. Sin embargo, como Moisés era el líder, Dios le reclama o le habla a Moisés en el verso 15. Y fíjate bien lo que le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, que se muevan, hermano. La verdad es que cuando tú quieres que un milagro ocurra, no es
momento para que tú te empieces a poner a orar. No, es el momento para que tú te empieces a mover en dirección de del resultado de ese milagro que necesitas. ¿Por qué le dice Moisés eso? Dios a Moisés, porque él le dice: Jehová peleará por vosotros, tú ya lo sabes. Pero entonces Dios le da una orden, dice: y tú, a ellos diles que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Fíjate bien, no le dice: extiende tu mano sobre el mar y yo lo dividiré. Ay, aleluya. Mira, hermano, a mí me da ahorita me vienen muchas cosas al corazón, me emociono, me lleno de bendición, nada más de entender, de ver lo que Dios está enseñándonos en esta hora. Cuando tú estés parado frente a la necesidad, no te pongas a orar, no es momento para que ores. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? ¿Por qué me hablas? Ahorita no es para que estés orando, ahorita es para que marches, para que muevas tu vara, para que extiendas tu mano y para que dividas el mar, Moisés. Dice: y para que entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios le está dando a Moisés todo el proceso, pero lo que exige Dios en medio de la formación de un milagro es que tú conozcas lo que Dios quiere, que tú sepas lo que Dios quiere, que tú entiendas lo que Dios quiere. Si tú no entiendes lo que Dios quiere, no vas a poder traer el milagro. Porque tú lo que tienes es la capacidad de hacer o de capturar la mano de Dios para que intervenga. Lo que tú tienes es la capacidad de generar la intervención divina. El milagro es la capacidad de traer la intervención divina para esa circunstancia especial. Dios los llevó ahí porque Él sabía que ahí Él iba a abrir una puerta, pero ellos no lo sabían. Otra vez, si no hay milagros en tu vida es porque no sabes hacia dónde vas. Aleluya. Hermano, cuando tú sabes hacia dónde te lleva el Señor, los milagros simplemente van a ocurrir, simplemente van a suceder, simplemente te van a seguir. Por eso Jesús decía que al que cree, todo le es posible. Cuando uno se da cuenta que cuando Jesús le dice a los que creen en mi nombre, estas señales los seguirán. ¡Wow! Padre Celestial, enséñame más. Padre Celestial, afirma mi mente, enséñame. En esos momentos, mira, que tu oración sea esta: Señor, enséñame lo que tengo que saber para los momentos necesarios, indicados, y poder extender mi mano como Moisés, alzar la vara y abrir el mar. Dios no le dijo a Moisés: yo abro el mar. Él le dijo: haz lo que te digo. Y mientras tú haces lo que yo te digo, entonces Dios interviene, Dios mete su mano en medio. Yo espero que estés entendiendo este concepto, hermano. El milagro ocurre cuando tú tienes conocimiento de lo que Dios quiere hacer. Ay, vas a andar acá. El nombre de Jesús sea glorificado, hermano. Pero te quiero volver a llevar al pasaje con el que iniciamos. Jesús hace que un paralítico camine. 4 hombres lo trajeron cargando en el camino y lo entraron por el techo, rompieron el techo, quitaron lo que les estorbaba. Estos 4 hombres tenían conocimiento. Estos 4 hombres sabían lo que iba a ocurrir. Estos 4 hombres movieron la mano del Señor, tuvieron la capacidad de traer la intervención divina a la vida del paralítico. Mira, hermano, créeme, estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo en este momento, porque el poder de Dios se va a manifestar cuando tú empieces a darle espacio al conocimiento de Dios, al conocimiento del Espíritu Santo en tu vida. Como no se podían acercar, fíjate bien todo lo que pasa. Entonces vinieron a él unos que traían un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse,
a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, lo bajaron en el lecho en el que él yacía. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dime aquí dónde está la oración de ellos. Dime aquí dónde se pusieron ellos de rodillas. Tú no vas a encontrar ninguna frase en el evangelio, ni en ninguno de los evangelios, donde ellos le hayan dicho: Señor, por favor, sana a nuestro amigo paralítico. Padre, te rogamos. ¿Verdad que no? Hermanos, ellos ya habían hecho la oración antes. Ellos ya habían hecho la oración en su camino. Ellos ya sabían a lo que venían. Ellos ya estaban esperando el mover de Dios antes de que llegara el mover de Dios. Ellos sabían que cuando ellos llegaran a donde estaba Jesús, Jesús iba a hacer el milagro, porque ellos estaban moviendo la mano de Dios. Ellos estaban moviendo. Dice un canto famoso, viejito, que nosotros cantamos: fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Y hermano, yo te ruego encarecidamente, como decía Pablo, que prestes tu oído al Espíritu Santo en esta noche y que dejes que el Espíritu de Dios te guíe con su entendimiento, con su conocimiento, con su sabiduría, y que logres romper el techo que te está haciendo no tener tu milagro. Señor, que toda obra del enemigo, Señor, sea rota en esta noche. Que el nombre de Jesús sea glorificado. Hermano, te indico nuevamente, el Señor va a obrar en tu vida, va a usar tu corazón, va a usar tu mente, pero tienes que estar preparado, muy listo para que el Señor use tu corazón, para que el Señor abra la bendición, para que el Señor declare la palabra de bendición sobre tu milagro. Que el Señor te bendiga.